Problemas cardíacos, hipertensión, diabetes, artritis, cáncer y una multitud de otras dolencias plagan nuestro mundo moderno. ¿Por qué? ¿Y qué puede hacer usted al respecto? Tristemente, muchos de los que ven este programa padecen problemas médicos crónicos, quizás desde hace años. Un anuncio de un nuevo medicamento muestra a actores alegres dando gran promesa, pero le dice con voz agradable los efectos secundarios que pueden causar otros problemas mayores. Luego el próximo anuncio son abogados en busca de víctimas para demandar a las farmacéuticas por su última poción milagrosa. ¿No existe una forma mejor? La Biblia dice que la sanidad fue gran parte del ministerio de Jesús. La gente acudía a él para ser aliviada de toda enfermedad y dolencia. Aquí hay algunas preguntas serias. ¿Fueron genuinos esos relatos milagrosos? ¿O fueron historias inventadas? ¿Realmente Jesús y sus apóstoles hicieron tales milagros? Amigo, ¿cree en esos relatos de ciegos, cojos y sordos que fueron sanados y pudieron ver, caminar y oír, en algunos casos por primera vez en sus vidas? ¿Se puede confiar en estos relatos bíblicos? Y si no, ¿qué más puede descartar de las páginas de la Biblia? ¿Ha sufrido usted alguna aflicción durante años? ¿Ha ido al médico sin encontrar alivio perdurable? Los medicamentos que toma ayudan con un problema pero crean otro. Si es así, usted no es el único. Podría darle un sinfín de estadísticas, pero el hecho de que millones de personas sufran un problema similar no ayuda a resolver el suyo. Si perdió la esperanza, estoy aquí para decirle que la hay, y hoy le daré 7 puntos que pueden restaurarla. Comencemos. Punto número 1. El evangelio que Cristo proclamó estuvo acompañado de sanidad. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, registran muchos casos de sanidad milagrosa, demasiados para cubrirlos aquí. Vea este relato en Mateo 4, versículos 23 y 24. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Aquí hay otro ejemplo, esta vez en Lucas capítulo 4. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga, y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre, y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante, les servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. ¿Pero fue Jesús el único que sanó enfermos? No, para nada. Y esto nos lleva al punto número 2. Jesús mandó a otros a predicar el evangelio y a sanar a los enfermos. Es evidente por orden de Jesús a sus discípulos en Lucas 9, versículo 1, que la predicación de las buenas nuevas del reino de Dios debía ir acompañada de sanidades. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. ¿Pero fueron solo Jesús y sus apóstoles enviados a sanar a los enfermos? De ningún modo. Vea este pasaje poco citado que se encuentra en Lucas capítulo 10, versículo 1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él, a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. La sanidad era una parte fundamental del cristianismo del primer siglo. Punto número 1. El evangelio que Cristo proclamó estuvo acompañado de sanidad.
Punto número 2. Jesús mandó a otros a predicar el Evangelio y a sanar a los enfermos. ¿Pero cesó la sanidad divina tras la crucifixión? ¿O continuaría? Tras su resurrección, Jesús les dijo a sus apóstoles que predicaran el Evangelio a todo el mundo y que señales milagrosas seguirían a los que creyeren. Fíjese en Marcos 16, comenzando en el versículo 15. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Estaba Jesús promoviendo la manipulación de serpientes y el consumo de veneno, como algunos engañados han asumido esta comisión? No, nunca tuvo intención de que sus seguidores tentaran a Dios así. Pero no me crea a mí, compruébele usted con su propia Biblia. Jesús nunca tentó a Dios. Fue el adversario Satanás quien desafió a Cristo a demostrar su fe tentando a Dios. Mateo 4, versículos 5 y 6. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Pero ¿cuál fue su respuesta a este desafío? Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Así que, ¿qué quiso decir Jesús con tomar serpientes o beber cosa mortífera y no sufrir daño? La Biblia se explica a sí misma, a veces con ejemplos, y tenemos un ejemplo preciso de lo que Cristo quiso decir en Hechos 28, comenzando en el versículo 3. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Pablo no andaba tentando a Dios para probar su fe. De nuevo, punto número 1. El evangelio que Cristo proclamó estuvo acompañado de sanidad. Punto número 2. Jesús mandó a otros a predicar el evangelio y a sanar enfermos. Y ahora el punto número 3. Leámoslo directamente de la Biblia. Hebreos 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Sí, el mismo Jesucristo que caminó por esta tierra hace 2000 años y realizó poderosos milagros, está vivo hoy y no ha cambiado. Cuando ingresé al Colegio Ambassador, en el otoño de 1965, me enteré de un profesor que había quedado tetrapléjico, como resultado de las heridas sufridas en la Guerra de Corea. Pero había sido sanado milagrosamente, no en una carpa con cámaras grabando y mucho alboroto, sino en privado, con un fiel ministro de Jesucristo ungiéndolo y orando por él. La universidad solo tenía 550 estudiantes, y todos se conocían, y todos sabían de su sanidad milagrosa. A veces lo veía empapado de sudor, saliendo de la cancha de handball, luego de un vigoroso partido de handball. En 1974 nos visitó en nuestra casa de Monroe, Luisiana. Yo lo conocía bien, y conocía personas que lo conocieron antes de su sanidad. Nadie discutió que este tetrapléjico fuera sanado por el mismo Jesucristo que obró milagros de sanidad hacía casi 2000 años. Y he conocido a muchos otros desde entonces que han sido sanados milagrosamente. Y sí, Jesús es el mismo hoy que el que era ayer. ¿Por qué no vemos más sanidades genuinas hoy? La respuesta está en los siguientes 4 puntos. Punto número 4. La fe es un factor en la sanidad. Entiendo que se puedan citar algunos casos en que la fe de la persona sanada puede no ser segura,
Pero la mayoría de las veces, la fe es un factor crucial en la sanidad. Jesús se encontró con 2 ciegos que buscaban que se les diese la vista. Mateo 9, versículos 28 y 29. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Luego de nuevo se encontró con otro ciego. Marcos 10, 51 y 52. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego dijo, Maestro, que recobre la vista. Y ahora note lo siguiente. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista, y seguía a Jesús en el camino. Luego estaba el caso del hombre de Listra, que era cojo de nacimiento. Leemos acerca de esta sanidad milagrosa por orden del apóstol Pablo en Hechos 14, versículos 9 y 10. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Por otro lado, cuando Jesús visitó su ciudad natal, quienes crecieron con él no podían superar el hecho de que Jesús era local y por lo tanto no podía ser el Salvador. Leamos Marcos 6, versículos 3 al 6. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. ¿Por qué no vemos más sanidades hoy? ¿Es esto en parte a causa de la pregunta que hizo Jesús en Lucas capítulo 18, versículo 8, donde dijo, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Salvo en casos excepcionales donde se enseña otra lección, la fe en Cristo es un prerequisito para la sanidad, pero no es el único requisito. Y esto me lleva al punto número 5. Dios escucha las oraciones de quienes obedecen y hacen lo que a Él le agrada. Aquí lo tenemos en 1 de Juan 3:22. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Considere cuántas dolencias están asociadas con la violación de las leyes y principios bíblicos. Cánceres y otros males asociados al tabaco y al vapeo, daños mentales y físicos relacionados con el consumo de drogas y enfermedades de transmisión sexual como resultado de la promiscuidad. Dios dice que nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo, pero ¿cuántos no cuidan su cuerpo y comen en exceso, consumen demasiados alimentos refinados y se mueven muy poco? Además hay leyes en las Escrituras que nos dicen que no debemos comer ciertas carnes, pero la gente justifica e incluso saca las Escrituras de contexto para evadir la clara instrucción de Dios. El resultado: gripe porcina, ébola, SARS, MERS, virus Nipah y otras. Todos estos males involucran animales cuyo consumo Dios advirtió. Y la pandemia en 1918 que mató entre 50 y 100 millones en todo el mundo fue una gripe porcina. Si usted es lector bíblico, quizás recuerde este famoso relato de Lucas 5, versículo 18. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Al ver él la fe de ellos, le dijo, «Hombre, tus pecados te son perdonados». Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo, «¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados, sino solo Dios?» Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda?
Esto me lleva al punto número 6. La sanidad es el perdón del pecado mediante el sacrificio de Cristo. Es ampliamente reconocido que Isaías 53 es una profecía mesiánica. Tristemente, los traductores de algunas versiones no tradujeron algunas palabras literalmente como deberían haberlo hecho en el siguiente pasaje. Aunque el significado literal se encuentra en el margen. Isaías 53. Ciertamente llevó él, refiriéndose a Cristo, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús fue crucificado para pagar la pena del pecado por nosotros. Pero ¿por qué tuvo que sufrir una muerte tan terrible? ¿Por qué fue azotado sin piedad? Pedro confirma lo que dijo Isaías, 1 de Pedro 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa a quien juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. El pecado trae dolor y sufrimiento, tanto físico como espiritual, y lleva a la enfermedad y a la muerte. Jesús fue el sacrificio perfecto, que sufrió la pena completa del pecado por nosotros. Como vimos, la sanidad está ligada a la fe y la obediencia, pero la fe y la obediencia perfectas no traen sanidad automática, y esto nos lleva al séptimo y último punto. La sanidad debe encajar en el gran plan de Dios para cada uno de nosotros. El apóstol Pablo enfrentaba muchas pruebas y Dios, en su gran misericordia, le dio una visión realista de las cosas celestiales. Es en este contexto que leemos que Dios no lo sanó de una grave aflicción. Lo vemos en 2 Corintios 12, versículos 7 al 9. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dios no siempre nos sana en esta vida física. Él obró muchos milagros poderosos a través del profeta Eliseo, pero como vemos en 2 de Reyes 13, versículo 14, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Jesucristo vino con un mensaje sobre un reino venidero que gobernará la tierra. Ese mensaje nos dice que Él está obrando un gran plan del que usted puede ser parte, y a veces solo aprendemos lecciones a través del sufrimiento. El apóstol Pablo escribió al pueblo de Roma, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Antes de terminar, déjeme decir que nada en este programa significa que no deba consultar a un médico, aunque tampoco significa que no deba consultar a Dios para ser sanado. He conocido muchas sanidades absolutamente milagrosas que desafían las predicciones médicas. He visto a personas sanarse milagrosamente de una condición dolorosa, pero no de otra. También he conocido a muchas personas que pidieron a Dios que las sanara, pero murieron. La realidad es que llega un momento en que cada uno de nosotros duerme hasta la resurrección. Si conocemos a Dios, nos damos cuenta de que su plan trasciende esta existencia física. Dios sana hoy, lo sé, lo he visto, lo he experimentado.
pero Dios sana según su sabiduría y su plan para cada uno de nosotros, y al final Él decide cómo y cuándo. Gracias por seguirnos. Si encontró este video útil, dele me gusta y suscríbase al canal para seguir conectado. Y si quiere una guía de estudio gratuita, obténgala en elmundodemañana.org. Nos vemos la próxima.